Realmente es un momento muy especial que podemos adorar juntos al Señor. Muy bien, vamos a la reflexión de esta tarde. ¿A cuánto les gustan los deportes? Aunque no lo practiquen, aunque hayan pasado, ya estamos grandecitos, algunos ya no podemos, pero nos gustan los deportes. ¿A cuánto les ha gustado el tema de los Juegos Olímpicos que están casi terminando ya allí en Tokio, Japón 2021? Y realmente, bueno, algunos se han levantado muy temprano, más le diría de madrugada, para presenciar algún partido de tenis, de vóley o de básquet, ¿no? Así que ha sido un tiempo especial. Así que titulé la reflexión de esta tarde "Lo que todo atleta persigue", y lo titulé "Vamos por el oro". Vieron que el máximo galardón de un atleta que va a los Juegos Olímpicos es el oro. Y de ahí, bueno, bajamos a plata, a bronce, y vamos, ¿no? Pero ese es el máximo. El atleta se prepara durante mucho tiempo para alcanzar el oro. Así que titulé esta reflexión "Vamos por el oro", y veremos qué nos dice el Señor en su palabra. Le invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y allí tenemos entonces el párrafo bíblico para compartir esta tarde y ver entonces lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dicen de esta manera: "Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios". Padre Celestial, gracias por tu palabra, bendecimos tu palabra y pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón se abra para recibirla con gozo, y lo que tú nos tengas que enseñar en esta hora, Señor, lo recibamos y también lo llevemos a la práctica. Bendecimos tu nombre y este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar la introducción justamente contando algunas. Los Juegos Olímpicos tienen muchas perlas que dejan. Algunas son tristes, desagradables, otras son muy interesantes, muy agradables, y algunas son realmente para tenerla en cuenta, para prestar atención. La que les rescaté, una sola para esta introducción, yo la titulé "La ética de Iván". Y la historia es la siguiente: el corredor keniano Abel Mutai estaba a solo unos pocos metros de la línea de llegada de la meta, pero confundió las señales que tenía para la guía de esa carrera y se detuvo, pensando que ya había terminado la carrera. Detrás suyo, a una distancia prudencial, porque había sacado mucha ventaja el keniano, venía el español Iván Fernández. Estaba justo detrás, y al darse cuenta que el keniano se había detenido, comenzó a gritarle que siguiera corriendo. Pero el keniano no entendía el español, así que no sabía lo que estaba pasando, pero Iván llegó, lo alcanzó y lo empujó para que siguiera corriendo, a lo cual Abel Mutai ganó la carrera. La situación se dio inmediatamente finalizada la carrera. El periodista se acercó y le dijo a Iván: "¿Por qué hiciste eso?". E Iván respondió: "Bueno, mi sueño es que algún día podamos tener algún tipo de vida comunitaria en lo que todos nos empujemos a nosotros mismos y también a otros para poder ganar".
El reportero no le gustó la respuesta y dijo, ¿pero por qué dejaste que ganara al keniano? A lo que Iván respondió, no lo dejé ganar. Él iba ganando la carrera y la carrera era suya. El periodista, ya un poco ofuscado, volvió a preguntar, pero tú podrías haber ganado la carrera. A lo cual Iván lo miró y le dijo, pero ¿cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de llevar esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de ello? Valores que se transmiten de generación en generación. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los valores que enseñamos a nuestros hijos al correr la carrera cristiana? ¿No? ¿Qué pensaría mi madre si hubiera hecho lo incorrecto? Muchas veces vemos este tipo de situaciones que son como incomprensibles, ¿no? En el sentido de que ¿por qué alguien perdería un premio como una medalla de oro para que otro la pudiera ganar? Pero su ética, su valor hacía que hiciera esta actitud y aunque el periodista no entendiera, él lo hizo de esa manera. La mayoría de nosotros aprovechamos las debilidades de las personas en lugar de ayudarlas, fortalecerlas a alcanzar también su propia victoria. Muchas veces tenemos ese tipo de actitud. Así que, para entrar directamente al tema, la pregunta interesante sería, ¿cómo va nuestra ética en la carrera cristiana? O tal vez centrándonos un poco ya dentro del pasaje, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿estamos corriendo la carrera cristiana como debiera o estamos deambulando por la vida sin esa certeza y sin esa seguridad? El libro de Hebreos, del cual hemos abierto 2 versículos del capítulo 12, fue escrito para una iglesia que estaba envejeciendo, en decadencia, como acomodándose a las situaciones que estaban sucediendo en su entorno, a su alrededor, y estaba perdiendo esa mentalidad de correr la carrera con verdadera dedicación, vocación y convicción en lo que creía. Encontramos a una iglesia en ese tiempo debilitada, como sin fuerzas, y realmente por eso es que la pregunta, muchos tal vez en ese tiempo, como a lo mejor en este tiempo también difícil, crítico de pandemia, pareciera estar deambulando entre la multitud en esta vida sin correr con efectividad, con premura, con dedicación la carrera cristiana. Y a veces sería importante evaluarnos y la mejor manera de evaluarnos, por supuesto, es a través de la palabra. Así que vamos a centrarnos allí. Si usted toma el libro de Hebreo, como les decía, planteado a una iglesia envejecida, abatida, agotada, como por supuesto las iglesias están compuestas por hijos de Dios, por cristianos como nosotros en este tiempo, que también podemos estar así, en esa circunstancia de de agotamiento, de abatimiento. Ahora, mire un poco el panorama, el contexto de esta iglesia que relata el autor del libro de los Hebreos de la siguiente manera. Si vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, hay una advertencia. Y la advertencia les dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a otros, dice, cada día, mientras todavía dicen hoy, no sea que alguno de ustedes se haya endurecido por el engaño del pecado. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? La carrera puede ser perdida simplemente o no tan simple por un acto de incredulidad. No creer que la preparación que tenemos es suficiente capacidad para llegar al final de la meta. Muchas veces en las entrevistas pastorales uno escucha, estoy cansado, estoy abatido, no sé realmente lo que me pasa, estoy empezando a perder la fe. Y tal vez esa sea una de las situaciones que debiéramos evaluar, ¿no? De qué está pasando, por qué estamos entrando en ese estado de incredulidad. Y eso le estaba pasando a esta iglesia que menciona el autor de los Hebreos.
Lo segundo es el abandono. Ustedes saben que los atletas se preparan durante mucho tiempo, durante muchas horas diarias, para alcanzar el precioso objetivo de llegar a la meta y llevarse esa medalla de oro. El abandono es algo que muchas veces termina llevándonos a un fracaso. Traduciéndolo esto a nosotros, sería preguntarnos cómo va nuestro ejercicio espiritual, nuestra preparación, al punto tal de que tal vez consideremos o entendamos que nuestra musculatura espiritual se ha endurecido. Dice el final de este versículo, no sea que algunos de ustedes se hayan endurecido por el engaño del pecado, ¿no? Esa posición que podemos llegar a tener en función de lo que realmente estamos preparando y acompañando para alcanzar ese objetivo. También podemos ver más advertencias y peligros. Si vamos al capítulo 2, versículos 1 y 3, encontramos que el escritor del autor a los Hebreos dice, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y acá tengo una pregunta que tiene que ser contextual a lo que es todo el libro de Hebreos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces uno tiene que ir un poco para atrás y ver exactamente lo que realmente está pasando. Y cuando uno va al capítulo anterior, que es el capítulo preferido de todos los cristianos, que es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, comienza diciendo de la siguiente manera, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. O sea, ¿qué es lo que estuvimos escuchando hasta aquí para que realmente nos lleve a esa seguridad y a esa certeza? El peligro de no escuchar con atención puede llevarnos a desestabilizarnos en nuestra propia fe. Se habla hoy de la comida liviana, en la expresión la comida light, que es aquella para mantener, ¿no?, el cuerpo, el físico adecuado. Ahora, a veces comemos tan light que nuestras fuerzas físicas se deterioran y vamos perdiendo. O sea, la correcta alimentación nos lleva realmente a entender y a saber qué es lo que Dios quiere. Si usted va hasta el capítulo 1, el comienzo total de Hebreos, usted va a encontrar lo siguiente. Dice que Dios nos ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo que estamos escuchando en este tiempo que nos lleva a perder ritmo en nuestra carrera cristiana? Quiero llevarles todavía a otro pasaje más. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, contextualizando esto de la carrera, encontramos lo siguiente. En realidad, dice, a esta altura ya deberíamos ser maestros, y sin embargo necesitamos que alguien vuelva a enseñarnos las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitamos leche en vez de alimento sólido. Todo esto nos va mostrando el contexto espiritual en la carrera de esta iglesia que muestra el libro de Hebreos, que muchas veces se representa y se refleja en lo que es nuestra propia vida en estos tiempos, en esta carrera cristiana. Ahora, parafraseando esta parte de la carrera, sería que, aunque pareciera después del conocimiento que tenemos de las Escrituras, estamos para la alta competencia, como dicen los atletas, que se preparan a tal nivel que están para la alta competencia, pareciera ser que en alguna vez hemos alcanzado eso, pero
Después entramos en el pozo del abandono, de la incredulidad, pasajes que veíamos anteriormente, que dice que llegamos al punto de necesitar el alimento más licuado como la leche y no el sólido, porque no estamos fortalecidos. Ahora, en la práctica de la preparación como cristiano, ¿cuáles son aquellos elementos o alimentos que necesitamos? Si no queremos que nuestros cuerpos cristianos vayan envejeciendo, o sea, nuestra mentalidad cristiana vaya envejeciendo, necesitamos más conocimiento de la palabra, más tiempo dedicado a la oración, más comunión entre los hermanos, más dedicación al servicio cristiano, ¿no? Esa entrega, ese acto de servicio que tiene que ver un poco también, como veíamos en la anécdota del principio, de la ética moral de dar, de considerar al otro como importante. A la altura de este acontecimiento debiéramos preguntarnos una y otra vez, ¿cómo está yendo nuestra carrera? ¿Cómo va nuestra carrera cristiana, la de cada día? Entonces nos metemos al pasaje de esta tarde. Ahí dice, despojémonos también de todo peso y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo 12, versículo 1 que hemos leído. Aquí hay un mandamiento, y el mandamiento es despojarnos, liberarnos de toda carga. Especialmente menciona del pecado. No debiera ser para nosotros una sorpresa, ya que el ideal central de lo que Hebreos plantea es que la palabra debe exhortarnos permanentemente y debe motivarnos a continuar firmes en nuestra carrera y el cuidar nuestra vida espiritual para que no decaigamos en nuestra fe y no tengamos tropiezos en nuestra caída, al punto tal de que podamos desorientarnos como la anécdota que leíamos en el principio, despojarnos, liberarnos, pero a la vez también capacitarnos y fortalecernos. Uno puede ver una secuencia de palabras que se repiten en el libro de Hebreos: resistan, perseveren, corren, peleen, estén alertas, sean fortalecidos, no se desvíen, no rechacen, no sean perezosos, no den por sentado de que están seguros en la salvación que tienen cuando menciona el pasaje que hemos recordado. Pelear la buena batalla de la fe sobre el fundamento del alto costo por el cual nosotros hemos alcanzado salvación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muestre esa fe como la hicieron también los que en Hebreos 11, los héroes de la fe, están relatados allí. O sea, no nos deslicemos. Es muy interesante la expresión deslizarse, porque refiere a una leve caída de la cual muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. No, el deslizarse no es una caída bruta, no es un tropiezo y uno se cae y se da un golpe. No, es algo que se va yendo despacito y como que uno ni cuenta se da, pero que nos va alejando de esa. Ahora, el costo que el Señor pagó debiera ser suficiente fuerza para mantener en alto nuestra fe y continuar la carrera cristiana de cada día. La idea central de este texto es imperativo, es directo. Corran la carrera. Todo lo demás se apoya y se explica en esa materia. Correr con paciencia. El desafío de esta carrera no es que es un paseo. Por eso preguntaba, ¿estamos corriendo o estamos deambulando? No es un paseo. No es un divague, un vague sin propósito por esta vida. Correr la carrera con una meta y de la manera que corramos depende también a dónde llegaremos. Parafraseando a 1 Corintios 9:25, dice lo siguiente: todo el que compite en los Juegos Olímpicos se impone a sí mismo un severo entrenamiento.
Ellos hacen para recibir una corona de laurel que al final del día se marchita, pero nosotros lo hacemos para conseguir una corona que dura para siempre, porque es eterna. La expresión que encontramos aquí en el pasaje, el liberarnos de todo peso y del pecado, es decir, liberarnos de cualquier obstáculo que pueda impedir nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra preparación para estar listo para la carrera cristiana de cada día. O sea, es probable que a veces hay interrupciones que son producto directamente del pecado. Y otras veces no es así. Son cosas que nos impiden correr con liviandad porque nos hemos comprometido con ciertas cosas que nos propone tal vez la vida diaria, este mundo, y que son un impedimento, que son como un freno, que nos retrasan en nuestro desarrollo, en nuestro potencial, en nuestro crecimiento. La meta es comprender cabalmente que la pelea es una pelea de fe, que la carrera de la vida cristiana es cada día crecer y crecer más en la fe. No se pelea bien ni se corre bien la carrera cristiana cuando somos displicentes, cuando estamos divagando o deambulando por la fe cristiana. Cuando tenemos expresiones, bueno, no creo que esto sea tan malo para mi vida como cristiano. Tal vez no sea exactamente un pecado, pero sí es algo que está poniendo una retención, un freno. Usted sabe que los corredores olímpicos se abstienen de ciertas comidas, por más ricas que sean, de trasnochar y de una serie de cosas con el tal de preservar su entrenamiento fuerte y sólido, porque saben que si no lo hacen así, va a afectar su rendimiento y nunca llegarán al objetivo que quieren, que es el oro. Por eso es importante considerar qué cosas hoy están frenando o deteniendo mi desarrollo, mi potencial de fe como cristiano y me están impidiendo correr con toda libertad la carrera. Por eso la pregunta que tengo aquí es, ¿qué está obstaculizando mi crecimiento espiritual? Pregunta que también responde el autor de los Hebreos. O sea, ¿cómo hacemos para tener mayor fe, mayor amor, mayor fidelidad, mayor humildad, mayor paciencia, mayor dominio propio? En definitiva, ¿cómo crecemos cada día en los frutos del Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos potencializando nuestro crecimiento como cristianos? ¿Sabe que no se gana la carrera preguntándose, ¿esto es pecado? ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? O sea, no nos ayuda a correr con libertad la carrera cuando estamos cuestionando el potencial y el propio desarrollo de nuestra fe y en el crecimiento de los frutos del Espíritu en nuestra vida. No nos ayuda a superar los obstáculos en la fe cuando decidimos considerar otras alternativas o otras opciones que puedan estar frenando nuestro nivel de crecimiento. Solo me ayuda correr con paciencia y correr la carrera que el Señor me propone que lo haga. Como les decía, Hebreos 12:1 que hemos leído, es un mandamiento que nos fuerza a mirar nuestra propia vida, a pensar en profundidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy corriendo mi carrera cristiana? No es darnos lástimas o pena porque hay algunas cosas que tuvimos que dejar por ser fiel al Señor y por correr la carrera cristiana de la fe. ¿Cuántas veces hemos considerado, tal vez yo podría haber sido esto, haber sido lo otro? A veces cuando escucho testimonios de grandes hombres de fe que dejaron grandes empresas, me refiero a cosas que tienen que ver con una carrera, una profesión especial o algo muy destacado, pero dejaron eso para seguir el llamado que Dios les estaba poniendo. Aquí habla de despojarse, y despojarse no es simplemente perder algo,
sino es liberarnos de aquello que nos impide correr con libertad la carrera cristiana. Yo decía el domingo en el sermón que tenemos tendencia a esquivar los textos de la Biblia que son confrontativos con nosotros. En alguna manera, este versículo 1 del capítulo 12 de Hebreo, este mandamiento, es uno de esos que nos confronta directamente. ¿Sabe con qué? Con nuestra pasividad o con ser ocioso. Yo aquí puse entre paréntesis una vagancia espiritual. O sea, acompañamos. Yo corro de atrás. Vos andá dándole por adelante que yo voy por atrás. Esas cosas que a veces sabemos practicar. Los desvíos en las carreras pueden ser mortales. A veces, o sea, mortales en el sentido de perder la carrera, ¿no? Pensar en este keniano que di en la introducción, de que se quedó confundido y parado. ¿Cuántas veces ante situaciones espirituales que nos ocurren nos detenemos, nos quedamos parados, petrificados? Cuando la Escritura dice, sigue corriendo, porque al final está la meta y está la victoria. La carrera pudiera terminar si realmente no nos volvemos atentos y no nos despojamos, no solo del pecado, sino también de aquel peso que nos impide correr con toda libertad. Esa es una evaluación privada y personal que debemos hacernos. Tal vez en esta noche, en el descanso, al final, considerar qué cosas son las que me detienen para desarrollar todo el potencial de mi fe y vivir como un cristiano realmente victorioso. Si no somos cuidadosos, podemos llegar a ser conformistas, pensando que, bueno, no es tan malo como estoy viviendo, realmente no soy tan perdedor, sino que más o menos ahí voy yendo. O sea, no disfrutar de la plenitud de vivir en relación con nuestro Señor. Y de eso se trata justamente el correr la carrera con paciencia, pero perseverante. Los grandes atletas nunca dan por sentado en su preparación, sino que revisan y exigen al máximo su físico para lograr ese oro. ¿Cuánto estamos revisando a la luz de las Escrituras y en oración con nuestro Señor? ¿Cómo está toda la capacidad de correr la carrera de fe como verdaderos cristianos que somos? Como cristianos nunca debemos distraernos o abandonar la preparación de la carrera para cada día. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Nos recuerda que quien nos puede hacer perder la carrera es alguien, dice Pedro, es Satanás, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. A veces el decaimiento, la flojera de la fe, la flojera de la relación con nuestro Señor, con la palabra, con nuestras oraciones, puede llevarnos a esta trágica situación. Finalmente, el autor de los Hebreos en el capítulo 12:1, puntualmente aquí nos dice que cometemos un gran error si pensamos, este mandamiento a correr no es para mí. Este mandamiento a abandonar los pecados o las cosas que me son impedimento, no creo que sean para mí. O este mandamiento de dejar de lado todo lo que no entra dentro de mi esquema de vida, posiblemente no sea para mí. Considerar las cosas como que no tienen que ver conmigo. Está bien lo que dice, pero no tiene. La evaluación debe ser sincera y profunda. Para ir redondeando en esta tarde, la pregunta final es, ¿qué nos motiva a correr la carrera? Ya vemos los impedimentos, las cosas que pueden ser un problema en nuestro desarrollo de la fe cristiana. Aquellas cosas que son la incredulidad, el deslizamiento, la no preparación, el abandono, la desidia. Como dije con todo respeto, la vagancia espiritual nos puede llevar a esto. Pero entonces, ¿qué nos motiva a correr cada día? Miremos ante este mandamiento al principio. Dice el comienzo del versículo 1 del 12,
puestos que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia. O sea, desarrollé lo que está en el medio del versículo para llevarle ahora a considerar qué es lo que motivaba a seguir corriendo la carrera. La primera motivación son la gran nube de testigos. ¿Quiénes son? Los del capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Jefté, Isaac y todos los que menciona allí. Que dice que aunque no eran dignos del mundo, sin embargo corrieron con paciencia la carrera y llegaron hasta el final. La palabra que usa aquí, testigos, puede tener dos significados. Por un lado, la acción de decir algo. O sea, estamos testimoniando acerca de algo. La otra es la acción de hacer algo, ¿no? ¿Y cuál es el significado aquí? Aquí en alguna manera pareciera ser que es la de hacer, ¿no? Y cuando Hebreos plantea esta, da una imagen como que los santos que ya han vivido y que han hasta padecido por su fe, si usted mira ahí a partir del versículo 32 y muestra lo que realmente soportaron estos héroes de la fe, ¿no? El sufrimiento, ¿no? La persecución, dice, algunos fueron aserrados, muertos a espada, ¿no? Léalo después para fortalecer su fe. Y dice, bueno, estos son como en una carrera. Usted ve cuando usted mira, ¿no? Los corredores van concentrados y a los costados del camino, especialmente, ¿no? En las carreras de bicicleta es muy interesante, ¿no? El Tour de Francia, cuando uno mira, ahí al lado hay gente alentando, animando, dale para adelante, dale que vamos, ¿no? Dice, el autor de los Hebreos en alguna manera menciona acá que esta nube de testigos que ha padecido, que ha vivido con integridad, que ya no están con nosotros, sino están en la presencia del Señor, dice, como testigos desde esa nube, dice, nos están alentando. Mirá, yo por mi fe sufrí, pero llegué hasta aquí, pero quiero motivarte a que sigas corriendo la carrera, porque al final está el premio. ¿Cuál sería el premio? Vamos redondeando en esta noche. Termina el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dos motivaciones más hay aquí, que refieren, la primera por supuesto y principal y central, es al Señor Jesús, ¿no? Quien puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él. O sea, nuestra carrera de fe es la primera batalla que debemos librar y que debe ser peleada con todas nuestras fuerzas. Cuando al comenzar el día planificamos la carrera que vamos a correr, hagámoslo concentrados en Jesús, la palabra de Dios cada mañana, la oración de cada mañana. Dice el versículo 2, pongan los ojos en Jesús, consumador de la fe. No mire sus propios recursos que tiene para el día de mañana. Esto puede ser algo que lo hacemos cada día, pero también al final de cada día nos damos cuenta que no hemos corrido la carrera con toda la fe que teníamos, con todo el potencial. Y en varios días nos damos cuenta que no hemos alcanzado el objetivo hasta que hemos fracasado y nos sentimos frustrados. Ponga los ojos en Jesús cada día en su carrera cristiana. La batalla es una batalla de fe, no es de fuerza, no es de empujar yo solo mi propia vida, usted solo su propia vida, porque sabemos que eso tiene un cierto poder, pero que no llega muy lejos. O sea, debemos concentrarnos y creer realmente que el Señor es quien nos sostiene y quien nos fortalece. Por eso, cada día pongamos nuestros ojos en el Señor. Finalmente, el gozo
de la motivación por correr la carrera. O sea, les dije, vamos por el oro es el título, porque todo esfuerzo significa llegar a alcanzar algo. Los atletas corren, juegan, hacen sus cosas para alcanzar el precioso oro de esa medalla. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ser sustentado en la maratón de la vida por el gozo triunfal al cual alcanzaremos cuando ya no estemos aquí. No estamos por una corona corruptible o algo descartable, algo que no sirve para mucho, ni siquiera una corona de laureles que, como decía, al final del día se termina, o aún una medalla de oro reciclada como las que van a entregar ahora o la están entregando allí en Japón. Cuando lo desafié con este título era que la victoria final que nos espera es, por supuesto, el gozo de la vida eterna. Vamos por el oro, como diría el apóstol Pablo, al final de su carrera en 2 Timoteo 4, 6 y 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y escuche esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que esperamos su venida. Quiero solamente subrayar, para concluir, la frase esta: pero yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Esta es una expresión muy interesante. ¿Qué es la ofrenda de libación? A la cual el apóstol Pablo se refiere. Y ya lo había hecho antes en Filipenses 2, 17 y 18. Dice: porque aunque yo ya sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes, y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan mi gozo conmigo. La ofrenda de libación está referida mucho en el libro de Éxodo y de Levítico. Ahí usted encuentra más de una vez repetida esto. ¿Qué era eso? El altar era una plancha de bronce, de cobre, muy gruesa. Debajo había mucho fuego, mucho calor, o sea que esa plancha estaba, como diríamos, al rojo vivo. Y allí, por ejemplo, la práctica de la libación era derramar un poco de vino sobre la plancha esa. El gran calor, la gran temperatura que tenía, hacía que el vino ni bien caía, hacía una gran humareda y desaparecía en un vapor. La imagen aquí es que somos, dice, como un vapor, que desaparecemos, pero que finalmente quien queda es nuestro Señor. Y esa es la imagen a la cual Pablo está expresando. O sea, él dice: he derramado mi vida como una ofrenda de libación sobre el sacrificio de Cristo. No ha sido nada para mí, sino ha sido todo para Él. El gozo final de correr la carrera cristiana es que cuando hayamos partido de esta vida, como todos partiremos un día, saber que el oro final es nuestra vida eterna, que esa medalla nos está esperando. Pablo dice: no solo a mí va a dar el juez la corona de justicia, ¿no? Refiriéndose a los Juegos Olímpicos. Muchos autores, muchos comentaristas dicen de que cuando Pablo dio estas expresiones estaba viendo ya en aquel tiempo los famosos Juegos Olímpicos y tenía esa visión, ¿no?, de la corona de laurel que al final del día desaparecía, pero él tenía una visión, dice: la corona de justicia que el justo juez me dará a mí y a todos los que esperamos su venida. Ese era el gozo de Pablo. La pregunta final es: ¿cómo estamos corriendo la carrera? Será bueno evaluar nuestras vidas y pensar, bueno, a la luz de la palabra: Señor, ¿cómo está mi fe?
¿Cómo está mi seguridad de que realmente no he perdido el training, el ejercicio espiritual de cada día para saber que estoy corriendo con paciencia a pesar de todos los obstáculos que hay? Algunos alguna vez han dicho que la carrera cristiana es como una carrera de obstáculos que uno va superando. Bueno, no sé si es así, pero lo que sí sé es que nosotros cada día luchamos por mantener en alto nuestra fe, aún en medio de las dificultades. No se olvide de despojarse de aquellas cosas que son un impedimento, que son una carga, que son un lastre y que no nos ayudan a correr con paciencia la carrera cristiana. Que Dios nos bendiga en esta noche y nos lleve a esa reflexión. El oro lo está esperando, pero corra con paciencia y con toda la fe. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, por el tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra. En estos días, Señor, al ver lo que sucede alrededor nuestro con los juegos, también nos sirve a nosotros para considerar a la luz de tu palabra cómo estamos corriendo cada uno de nosotros la carrera cristiana. ¿Cuántas cosas estamos dejando en el camino para que realmente la meta final, Señor, no sea un acto de incredulidad, un acto de abandono en nuestros esfuerzos, un acto, Señor, de dejar de lado el desarrollo y el crecimiento de los frutos del Espíritu en nuestras vidas? Padre, ayúdanos a considerar cada día y a practicar ese sano ejercicio espiritual que nos capacita y nos fortalece para correr la carrera. Señor, que tu palabra sea el alimento de cada día, que las oraciones que tenemos contigo en privado sean aquellas que nunca decaigan, aún a pesar de los momentos difíciles. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra y pedimos, Señor, que inunde y llene nuestros corazones y nuestras mentes, porque te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.